expareja de Yancy Urbina, es enviado a prisión por feminicidio. El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó prisión preventiva para Peter Wachowski, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa, la exdiputada Yancy Urbina, el pasado 29 de mayo. La representación de la Fiscalía General de la República aseguró que el juzgado determinó que existen pruebas suficientes para establecer la participación de Wachowski en la muerte violenta de la exdiputada del FMLN. Según el Ministerio Público, el caso ha sido declarado con reserva y será procesado en un juzgado especializado para una vida libre de violencia para las mujeres. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, existe evidencia de que el ciudadano alemán aparentemente había golpeado a la exdiputada. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó en una entrevista televisiva que el cuerpo de Urbina tenía múltiples moretones, un golpe con objeto contundente y el tabique nasal quebrado. Para la fiscal adjunta, Marina Ortega, la muerte de la exdiputada se trató de un acto de violencia de género y no de un accidente por una caída como se informó poco después de la muerte. Anuncian una planta de minería de Bitcoin en Chalatenango. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, anunció la construcción de un complejo de minería de Bitcoin en Nueva Concepción, Chalatenango. Mayorga aseguró que son alrededor de $200 millones los que se invertirán en el proyecto, que incluye una planta de energía fotovoltaica para suministrar electricidad a un complejo de minería de Bitcoin. Adelantó que este martes 28 de junio se trasladarán a Concepción, Chalatenango, donde se tienen los primeros terrenos para la construcción del proyecto energético, que tardará unos 6 u 8 meses para que se pueda comenzar a ver los primeros paneles solares. Además, Milena Mayorga dijo que no es solo una planta de energía solar, sino que van a estar minando Bitcoin. Va a ser, quizás, la primera planta de minería de Bitcoin privada en el país, agregó. En noticias internacionales, autoridades de Texas encuentran 46 migrantes muertos al interior de un camión. Las autoridades de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, encontraron los cuerpos de 42 migrantes muertos al interior de un camión. Otras 16 personas que fueron encontradas con vida fueron trasladadas a hospitales de la zona en diferentes condiciones de salud. Medios locales señalaron que en el camión de 18 ruedas viajaban cerca de 100 migrantes. Más de 20 vehículos, entre policías, bomberos y cuerpos de socorro, fueron desplegados en la zona, ubicada entre Quintana Roo y Southwest Side, alrededor de las 6 p.m., hora estadounidense. Varias cadenas locales de televisión y un diario de San Antonio reportaron el descubrimiento, y las imágenes difundidas por la cadena KSAT mostraban numerosos vehículos de policía y de emergencias en el lugar. Varios heridos y 3 muertos en descarrilamiento de tren en Estados Unidos. Al menos 3 personas murieron y otras 50 resultaron heridas después de que un tren de pasajeros se descarriló este lunes en el estado de Missouri tras chocar contra un camión. Una de las personas fallecidas viajaba en el vehículo y las otras 2 se encontraban en los vagones de tren, según la patrulla de carreteras del estado de Missouri, que no descarta más víctimas. El descarrilamiento se produjo un día después de que otro tren operado por Amtrak chocó con un vehículo de pasajeros en un cruce de ferrocarril en California, dejando también un saldo de 3 muertos. Fiscales de Estados Unidos anuncian una coalición para defender el derecho al aborto. Los fiscales generales de 21 estados norteamericanos y del Distrito de Columbia publicaron este lunes una declaración conjunta para formar una coalición en defensa del derecho al aborto en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de anular el rango de derecho federal a abortar. Los fiscales generales abogaron por un acceso seguro y legal al aborto y han destacado que este sigue estando protegido en muchos estados norteamericanos. Los fiscales consideran que la decisión del Supremo dictada la semana pasada da marcha atrás a casi medio siglo de jurisprudencia y socava el derecho de personas de todo Estados Unidos. México. López Obrador asegura que no es cierto que México vive una ola de violencia nunca antes vista. El presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador, quien señaló anteriormente que los episodios violentos armados en distintas zonas del país son puntuales, ha vuelto a remarcar este lunes que no es cierto que México esté viviendo una ola de violencia nunca antes vista. Estas declaraciones se producen después de que 6 miembros de la Fuerza Civil del Estado mexicano de Nuevo León hayan muerto y 4 más han resultado heridos en la madrugada del domingo en un ataque de pistoleros de la delincuencia organizada que se desplazaban en una decena de camionetas. El mandatario mexicano ya explicó a mediados de junio que la violencia en distintas zonas del país era puntual y negó que se tratara de un problema generalizado. Según López Obrador, son 8 o 10 estados como Michoacán, Baja California, Sonora, Jalisco o Estado de México, entre otros, donde se concentra el 50% de los homicidios. El brote de viruela del mono no constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional, según la OMS. El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional ha reconocido que la actividad del virus que provoca la viruela del mono se ha descuidado y no se ha controlado bien durante años en los países de la región de África de la Organización Mundial de la Salud, aunque cree que el brote no constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Si bien algunos miembros del comité han mostrado puntos de vista diferentes, el comité ha decidido por consenso informar al director general de la OMS, el brote no constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Abel Alfaro le dice, mire, Julio Olivo y la popularidad del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dice. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de Estado también tienen. Ok. Julio Olivo habla de golpe de Estado ante reelección y Nuevas Ideas exhorta a procesarlo. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, se refirió al poder ciudadano para dar un golpe de Estado contra el presidente de la República, Nayib Bukele, ante la aseveración de que los ciudadanos tienen el poder de optar por la reelección de un gobernante. La popularidad del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, aseveró un ciudadano que escribió al programa de entrevistas de Julio Villagrán en TVX. Julio Olivo respondió, para dar un golpe de Estado también tiene poder. Diputados de Nuevas Ideas rechazaron la aseveración de Olivo e instaron a procesarlo por el delito de proponer la rebelión o la sedición. El diputado William Soriano calificó de preocupantes las declaraciones. A las críticas se unieron los diputados Cecilia Rivera, quien sostuvo que Olivo debe ser procesado y destituido. Raúl Chamagua lo calificó de grave y delicado. La diputada Rebeca Santos aseguró que la conducta de Olivo podría inhabilitarlo en el cargo según la Constitución. El pasado 3 de septiembre de 2021, la reelección presidencial en El Salvador fue habilitada por la Sala de lo Constitucional, electa el 1 de mayo de 2021, pese a que la Constitución de la República lo prohibía en los artículos 248. El artículo 248 de la Constitución indica, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución, que se refieren a la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. El artículo 88 indica que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político y que la violación de esta norma obliga a la insurrección. Déjanos saber tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Consulado en Laredo indaga si hay salvadoreños muertos en camión de migrantes abandonado. El consulado salvadoreño en Laredo, Texas, ha acudido a San Antonio, donde fue descubierto el camión con los 46 migrantes muertos, para indagar si hay salvadoreños entre las víctimas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La canciller Alexandra Gil informó en Twitter lo siguiente, ante la trágica muerte de al menos 42 migrantes en San Antonio, Texas, hemos activado todos nuestros protocolos de emergencia. Los equipos del Consulado de Laredo se encuentran en el lugar desde que se conoció el hecho para determinar si entre las víctimas hay salvadoreños.
Las autoridades de Texas han confirmado al menos 46 migrantes muertos y 16 sobrevivientes que viajaban en un camión que fue abandonado en una zona rural de San Antonio, cerca de las líneas del ferrocarril. Hasta el momento se han identificado algunos migrantes de origen mexicano y guatemaltecos. La Asamblea apoyará el régimen cada vez que el presidente lo pida, dice Ernesto Castro. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los diputados oficialistas seguirán apoyando nuevas prórrogas al régimen de excepción, vigente desde hace 3 meses en El Salvador, cada vez que el presidente Nayib Bukele se los pida. Durante la entrevista Diálogo, de Canal 21, el diputado de Nuevas Ideas defendió la aprobación de 3 prórrogas consecutivas al régimen de excepción, decretado desde el 27 de marzo, en respuesta a un insólito repunte de homicidios que terminó con la vida de 87 salvadoreños. Al ser consultado sobre la legalidad de la prórroga y los señalamientos de violaciones a derechos humanos, Castro defendió los resultados del régimen, que ya acumula más de 43.000 detenidos, y afirmó que las críticas son la opinión de un par de juristas, pues la mayoría del pueblo salvadoreño está de acuerdo con los resultados. Por ello agregó, los diputados de Nuevas Ideas y aliados del oficialismo seguirán aprobando más prórrogas si el presidente lo necesita y cada vez que el presidente Bukele nos lo solicite. Para eso fuimos elegidos, dijo. El Solo de Tecla fue condenado a más de 1000 años por una veintena de homicidios. César Alfredo Romero Chávez, apodado el Solo de Tecla, de la clica Teclas Locos Salvatruchos de la MS, recibió una pena de 1090 años de cárcel por 24 casos de homicidios agravados, mientras que otros fueron condenados a penas de 500 años de prisión. Las condenas fueron impuestas este lunes por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, quien encontró culpables a 94 pandilleros del programa Libertad de la pandilla mencionada, de 54 casos de delitos graves, entre ellos, 30 homicidios. Uno de estos crímenes fue el asesinato del hijo del periodista Henry Arana, Carlos Darío Herrera Maldonado, quien fue asesinado el 27 de septiembre de 2017 por pandilleros de la estructura Merliot Locos Salvatruchos de la MS, según la Fiscalía. Por jerarquía fueron condenados un ranflero, 20 corredores de clica, 26 homeboys, 11 chequeos, 2 observadores y 34 colaboradores, quienes fueron condenados de acuerdo con el grado de participación en los hechos. Agregó que en el juicio se demostró con abundante prueba que las víctimas fueron privadas de libertad o desaparecidas para luego ser asesinadas y ocultar sus cuerpos. Vendedores de la Rubén Darío reporta bajas de extorsiones por el régimen de excepción. El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeñas Empresas, Paul Steiner, señaló que el régimen de excepción provocó una reducción de extorsiones en vendedores que laboraban en la calle Rubén Darío. Steiner aseguró que esta reducción de las extorsiones significó un ahorro, porque muchos pagaban entre $30 y $40 semanales, restando sus ingresos que podrían rondar los $250. Es decir, que los vendedores solo obtenían el 80% de lo que vendían. Junto al tema de la extorsión, muchos comerciantes deben lidiar con los préstamos a usureros, que aún sigue presente en los comercios a nivel nacional. Por su parte, la mediana y gran empresa reportó a Conamipe beneficios con el Plan Control Territorial, pues según el presidente de la comisión, algunos distribuidores debían presupuestar entre $6,000 y $7,000 al mes solo para los permisos para entrar a las colonias. Con anterioridad, instituciones del gremio empresarial han externado la reducción de las extorsiones, sin embargo han asegurado que el fenómeno se mantiene en algunas otras zonas del país. Banco Central de Reserva gasta $90.500 para gimnasio de empleados. El pasado 29 de abril, el Banco Central de Reserva realizó una oferta de compra de equipos para un gimnasio que instalaría en el edificio que está a un costado de la Alameda Juan Pablo II. El monto asciende a $90.584.
Entre los equipos a comprar están 10 bandas caminadoras con valor unitario de $3.721. 5 bicicletas para spinning a razón de $1.184 cada una. 6 máquinas elípticas a un costo unitario de $3.119 y una máquina para gimnasio de 4 estaciones con un valor de $5.182, entre otros equipos. De acuerdo con el documento publicado por Volpros, la justificación de la contratación es con el propósito de ampliar la prestación que se brinda al personal, al contar en el edificio de la Juan Pablo II con un área de gimnasio. La instalación de ese gimnasio es adicional al que ya funciona en el edificio de estacionamiento, situado en la primera calle Poniente y séptima avenida Norte de San Salvador, según indica el documento de compra. Déjanos saber tu opinión sobre este tema en los comentarios. En noticias internacionales, Biden y López Obrador se reúnen en julio en Washington para tratar la migración. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que el 12 de julio se reunirá en Washington con su homólogo estadounidense, con el tema migratorio como eje central del encuentro. El anuncio se produce pocas horas después de que autoridades estadounidenses hallaron 50 cuerpos de migrantes, 22 de ellos mexicanos, en un camión abandonado en una carretera de Texas. López Obrador insistió en la necesidad de regularizar a los migrantes y de alcanzar acuerdos con Estados Unidos y Canadá para otorgar visas de trabajo temporales, ya que ambos países, sostuvo, necesitan fuerza de trabajo. Y en noticias de última hora, un inspector de la PNC y 2 agentes fallecieron en una emboscada por pandilleros en la colonia La Realidad en Santa Ana. Los fallecidos son Inspector Carlos Velázquez, Franklin Antonio Lemus y Marta Lisset Alas. El presidente Bukele dijo que esto no va a quedar así y van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes. Además advirtió que va a pagar la clica entera. El mensaje más importante que quiero darle a las familias de los fallecidos, a la Policía Nacional Civil y al país es que vamos a dar con los culpables, no vamos a permitir que estos homicidios queden en la impunidad, y esto nos demuestra que debemos arreciar la guerra contra las pandillas. Se queje quien se queje, llore quien llore, grite quien grite, reclame quien reclame, condene quien condene, pero no podemos parar ahora, porque si paramos ahora ellos se van a reagrupar como nos demuestran que pueden hacerlo, van a adaptarse a la nueva realidad, y una vez adaptados a la nueva realidad va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país. Así que vamos a luchar hasta acabar con las pandillas. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero sí sabemos que hemos logrado mucho en estos casi 3 meses de guerra contra las pandillas, y que no vamos a parar, y más bien vamos a arreciar hasta que terminemos con todos los pandilleros en nuestro país. Bukele afirmó que pagará la clica entera por la muerte de policías. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que aumentaría la presencia de los elementos de seguridad en Santa Ana luego de que 3 agentes, entre ellos un inspector, fueran asesinados por pandilleros en la comunidad La Realidad de dicho municipio. La PNC y el país debe saber que el gobierno va a hacer todo lo necesario para que estos crímenes no queden en la impunidad, señaló el mandatario sobre el deceso de los 3 policías. El inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez y los agentes Franklin Antonio Lemus Mágico y Marta Lisset González, esta última murió mientras era trasladada a un centro médico, fueron atacados a tiros por miembros de la pandilla 18 sureños mientras realizaban un patrullaje. En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, 3 de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. Fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje en la colonia La Realidad. Tener un ataque contra las fuerzas policiales que deje 3 policías muertos nos demuestra que las pandillas todavía siguen ahí con fuerza para atacar. Sin embargo, un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes que dieron su vida para proteger a la población.
Y creo que esto resalta varias cosas. La primera es que no estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar la fuerza del Estado a estos criminales. No vieron nada en estos 2 meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro por haberle quitado la vida a estos 3 héroes que lo único que estaban haciendo era patrullando para garantizarle la seguridad al pueblo salvadoreño, para que las familias de la colonia La Realidad en Santa Ana estuvieran tranquilas. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Que se quejen lo que quieran. Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y vamos a hacer que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano. La Policía Nacional Civil y el país que está de luto ahora debe saber que el gobierno va a hacer todo lo necesario para que estos crímenes no queden en la impunidad, atrapar a los culpables, llevarlos tras las rejas. Me acaba de venir una información. El día de ayer, uno de los fallecidos, el inspector, había finalizado su curso en doctrina de derechos humanos. Los policías que están luchando por trabajar, por tener un enfoque de derechos humanos, a combatir a estos delincuentes, hoy lo asesinaron. Ya están desplegadas las investigaciones para agarrar a los culpables, pero aquí no solo van a pagar los culpables, aquí va a pagar la clica entera. De todos modos, todos son delincuentes, no es como que estamos agarrando angelitos. No solo la clica, la pandilla, y no solo la pandilla, las pandillas. Esto solo nos recuerda que el mal sigue ahí y que sí están bien golpeados, sí han sido reducidos a niveles que nunca antes se habían visto, pero también es una realidad que siguen ahí con poder de fuego, con capacidad de causar mucho daño, dolor y muerte, y esta vez lo hacen contra 3 de nuestros héroes. Esto nos demuestra que debemos arreciar la guerra contra las pandillas, se queje quien se queje, llore quien llore, grite quien grite, reclame quien reclame, condene quien condene, pero no podemos parar ahora, porque si paramos ahora, ellos se van a reagrupar como nos demuestran que pueden hacerlo, van a adaptarse a la nueva realidad y una vez adaptados a la nueva realidad va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país. Este ataque ocasionó que el gobierno desplegara operativos policiales y militares en dicha colonia y en todo el departamento de Santa Ana. Además, la PNC anunció que sus fuerzas especiales encabezarían dichos operativos. Durante la madrugada, los titulares del Gabinete de Seguridad, junto a equipos de la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil, se desplegaron en el departamento de Santa Ana para localizar a los responsables del asesinato de 3 agentes policiales. Recordemos que actualmente están ingresando vehículos militares especiales para la zona rural del país, esto en el marco de la guerra contra las pandillas. Los vehículos Yagu, de fabricación israelí, que ya están en el terreno, son tecnológicamente avanzados, con cámaras de hasta 10 kilómetros de alcance, blindados y una poderosa arma a control remoto, y además cuenta con un sistema de drone. También están ingresando vehículos Sandcat, todoterreno, blindados, cuya capacidad de movilidad se adapta a cualquier tipo de amenazas. Estos vehículos estarán igualmente destinados a combatir a las pandillas. En otras noticias, militar retirado es asesinado a balazos en San José Villanueva. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, la víctima fue identificada como Héctor Antonio Matute, quien fue acribillado a balazos en la colonia La Serena de San José Villanueva, Departamento de la Libertad. Según la versión oficial, la víctima perteneció a la Fuerza Armada de El Salvador. El cadáver de la víctima fue encontrado dentro del vehículo que manejaba y el automotor tenía 2 impactos de bala. Las autoridades policiales custodian la escena mientras Medicina Legal realiza el levantamiento del cadáver. El ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, mencionó que la persona que cometió el homicidio está capturado y el móvil aparentemente habría sido una discusión entre las 2 personas.
De igual forma descartó que tuviera relación con su antiguo servicio militar, dado que tenía muchos años retirado, dijo Monroy. Gobierno legaliza recompensas por denuncias anónimas contra pandilleros. El pasado 9 de junio fue publicada en el Diario Oficial la normativa sobre la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo. La normativa determina cómo se manejará la base de datos de informantes, cómo se deberá cobrar la recompensa por parte de los que denuncien y cómo se harán los cobros. También deja en claro que la Policía Nacional Civil debe investigar cada denuncia. El artículo 2 establece que será la corporación policial la que elaborará una lista que contenga la referencia de miembros de organizaciones terroristas, así como los roles que cumplen en las estructuras delincuenciales. Según la normativa, la PNC recopilará la información que la población brinde y esta será analizada para luego pasar a una validación con las autoridades respectivas y determinar si se hace efectivo o no el pago de la recompensa. El número telefónico 123 ha sido la línea que el gobierno habilitó desde el 13 de mayo, en plena ejecución del régimen de excepción, para que la población denuncie a pandilleros. En noticias internacionales. 2 salvadoreños entre las víctimas del camión de migrantes en Texas. El titular del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, confirmó durante una conferencia de prensa esta mañana que hay al menos 2 ciudadanos salvadoreños entre las 53 víctimas del camión que transportaba migrantes y que fue abandonado en una carretera de las afueras de San Antonio, Texas. En la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional, Garduño detalló que de los 53 fallecidos, de los cuales 40 son hombres y 13 mujeres, incluyendo 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y 3 de los cuales aún no se ha determinado. Según reportes de autoridades mexicanas, en total viajaban 67 migrantes en condiciones de hacinamiento y sin ventilación, las cuales fueron la causa de muerte de al menos 53 personas asfixiadas. Además, el gobierno mexicano reconoció que de un total de 3 detenidos, 2 de ellos mexicanos, estarían relacionados con la muerte de los migrantes. De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2, y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en 6 hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. En noticias de política. Donato Baquerano, Carlos Reyes y otros exareneros fundan Poder Ciudadano. Diputados y alcaldes que renunciaron del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista lanzaron este domingo el movimiento Poder Ciudadano y con cierto hermetismo no revelaron si tienen interés en participar en las elecciones de 2024. Aunque no dejaron claro si participarán en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de marzo de 2024, Baquerano se refirió al movimiento como un partido abierto y la participación en la política de los ciudadanos. Bitcoin baja de nuevo a los 19,000, luego de una semana sobre los $20,000. El Bitcoin bajó nuevamente a la marca de los 19,000, luego de una semana en la que el precio rondó entre los $20,000 y los $21,000. El Bitcoin se mantuvo entre el 22 y el 28 de junio sobre el soporte de los 20,000, pero durante la madrugada de este miércoles 29 de junio, tocó por primera vez en 7 días los $19,000. Desde ese momento, el precio ha fluctuado entre los $19,000 y $20,000. El Bitcoin revivió una mala racha desde que la inflación en Estados Unidos reportó un aumento en mayo sobre los 8.6% y anunció nuevas políticas monetarias para no caer en recesión. Desde ese momento, el mercado cayó en picada hasta el punto de tocar los $17,000 el 18 de junio pasado, el precio más bajo de la criptomoneda desde noviembre del 2020.
En noticias de última hora, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó desde su cuenta de Twitter que todas las banderas del país deberán ser izadas a media asta por 3 días en honor a los 3 héroes que dieron su vida el día de ayer para proteger a los salvadoreños. Ayer, 28 de junio, un grupo de terroristas atacaron a elementos de la PNC en una zona de Santa Ana, dejando como resultado a los 3 efectivos policiales fallecidos. Capturan a pandilleros que asesinaron a policías en Santa Ana. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la Policía Nacional Civil detuvo a 3 pandilleros que asesinaron a los policías en Santa Ana el pasado martes y abatió a otro que hoy abrió fuego contra los agentes. A ellos se le suma la detención de José Héctor Bernal, alias Negro, quien resultó herido el día del ataque y está en custodia médica desde entonces. En total son 5 los pandilleros del barrio 18 que serían señalados del asesinato del inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez y los agentes Franklin Antonio Lemus y Marta Lisset González la tarde del martes en la colonia La Realidad de Santa Ana. Según el mandatario, los detenidos hoy son Gabriela Esmeralda Solís, Giovanni Chiguila Olmedo, alias Chimba, y Gustavo Gerardo Castro, quien es menor de edad. El pandillero que murió en el tiroteo es Rodolfo Alfredo Mejía, alias Robinho. Según Bukele, los detenidos estaban escondidos en un mesón y al llegar los policías, Robinho les disparó. El tiroteo habría ocurrido en la colonia Cuscachapa, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, en la salida del cantón El Coco. Desde este cobarde y vil asesinato de nuestros compañeros. Esto que ustedes están viendo acá no es más que el reflejo de la suma y de la fortaleza de todas las instituciones del Estado de El Salvador, que tenemos el firme compromiso de seguir combatiendo y luchando contra estos endemoniados terroristas. Todas las herramientas tecnológicas, recursos del Ministerio de Defensa que nos ha estado ayudando también con los helicópteros. Vamos a seguir con las operaciones helitransportadas para llegar hasta donde ustedes se están escondiendo. Y a los salvadoreños de bien, sepan que este gabinete y el presidente Nayib Bukele tiene la valentía y la fortaleza de seguir enfrentando. Ninguna de las canciones que andan cantando los organismos internacionales en pro de la defensa y los derechos de estos criminales nos va a hacer cambiar nuestra estrategia. Al contrario, vamos a duplicar, triplicar o cuadriplicar nuestras acciones en el territorio. Si pensaron que este era un estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron, porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. Y esta guerra, con Dios, con el apoyo del presidente y con los millones de salvadoreños, la vamos a ganar. Sepultan al inspector asesinado en Santa Ana. Familiares y miembros de la Policía Nacional Civil acompañaron el féretro del inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez, asesinado el pasado 28 de junio por pandilleros. Un grupo de agentes cargó el féretro del inspector hasta el interior de la iglesia San Antonio de Coatepeque, departamento de Santa Ana, donde se realizó la misa de cuerpo presente. Posteriormente, entre globos blancos que sostenían los asistentes a la ceremonia, la carroza fúnebre partió hacia el cementerio municipal de dicha localidad, acompañada por un numeroso grupo de agentes de la corporación policial y miembros de la Fuerza Armada. El inspector Velázquez Rodríguez murió junto a los agentes Franklin Antonio Lemus y Marta Lisset González, luego de ser atacados por pandilleros del barrio 18 sureños. Mujer condenada a 50 años por homicidio de su hija recién nacida. La Fiscalía General de la República informó sobre la condena de 50 años para Leslie Lisbeth Ramírez, de 23 años de edad, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija. Según el reporte fiscal,
La víctima era una recién nacida a quien asesinó a las 10:30 de la noche del 17 de junio del 2020 al interior de su vivienda en el cantón El Volcán de San Miguel. En su momento la fiscalía informó que la ahora condenada le propinó 6 heridas en el cuello a la recién nacida con un cuchillo. El reporte fiscal también añade que Ramírez ocultó su embarazo a familiares, tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida. La familia de la joven la trasladaron al hospital al percatarse del parto extrahospitalario y ahí fue detenida por la Policía Nacional Civil. Las autoridades afirman haber encontrado el arma blanca que la joven utilizó para el crimen y que el levantamiento de la escena ocurrió el 18 de junio de 2020 en la madrugada. 2 detenidos por la tragedia de migrantes en Texas podrían ser condenados a muerte. 2 detenidos por la muerte de 53 migrantes en un camión abandonado en San Antonio, Texas, podrían enfrentarse a una cadena perpetua o ser condenados a muerte debido a las leyes que permiten la pena capital en este estado norteamericano. De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal General del Distrito Oeste de Texas, se han capturado 4 personas por la tragedia, en la que al menos 2 salvadoreños habrían fallecido por asfixia, debido a las altas temperaturas y el encierro en el tráiler, abandonado a un costado de la carretera. Los detenidos son Homero Zamorano, de 45 años, a quien se le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte, y Cristian Martínez, de 28 años, acusado de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte. Las autoridades estadounidenses también detuvieron a los mexicanos Juan Claudio de Luna Méndez, de 23 años, y Juan Francisco de Luna Bilbao, de 48 años, por encontrarse en viviendas que coinciden con el domicilio donde estaba registrado el remolque del camión. Ambos ingresaron de forma irregular a los Estados Unidos y contaban con 2 camiones en los cuales se localizaron armas de fuego. Estos 2 últimos se enfrentan a hasta 10 años de prisión. Sancionan a alcaldesa de Nuevas Ideas por contratar a primo en alcaldía de Apopa. El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a Jennifer Juárez, alcaldesa de Apopa por Nuevas Ideas, con $1,095 por haber participado en la decisión de la contratación de su primo, Carlos Alonso Flores García, como subgerente de desarrollo territorial con un salario de $1,500. Esto va en contra del artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que la alcaldesa, en su cargo, debía excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés. En noticias internacionales, la Asamblea Nacional de Nicaragua cancela a otras 100 ONGs. La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este jueves la cancelación de otras 100 ONGs en el marco de una campaña represiva del gobierno de Daniel Ortega, amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril en Nicaragua, por lo que el total de organizaciones vetadas asciende ya a 741 en lo que va de año. De esta forma, la Asamblea ha dado luz verde a la medida con 75 votos a favor, de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 16 abstenciones y ningún voto en contra. Las afectadas son asociaciones y organismos civiles de todo tipo, agropecuarias, medioambientales, de apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, derechos humanos o atención a la infancia. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del gobierno sobre las ONGs, después de que en los últimos meses el ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes, apelando a supuestas irregularidades formales. Nayib Bukele anunció la compra de otros 80 bitcoins. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó mediante su cuenta de Twitter que compró otros 80 bitcoins por un valor de $19,000 cada uno, lo que representaría un total de 1.5 millones. Ante la actual disminución del mercado de Bitcoin, estas reservas han perdido más de la mitad de su valor y hoy rondaría aproximadamente los 48.3 millones. Hay que recordar que en abril, el Bitcoin se encontraba en alrededor de $40,000,
y luego a comienzos de mayo llegó a los $30,000. Durante varias semanas se mantuvo en ese soporte, pero debido al temor del mercado inversionista, finalmente perdió el soporte de los $20,000 a mediados de junio. Entierran al agente de la PNC, Franklin Lemus. La Policía Nacional Civil despidió con honores al agente Franklin Lemus en el cementerio municipal de Atiquizaya. Lemus fue asesinado junto con un inspector y un agente en la colonia La Realidad de Santa Ana. Mientras realizaban tareas de seguridad fueron atacados por un grupo de pandilleros que les tendieron una emboscada. Los pandilleros responsables de las muertes fueron capturados ayer y fueron presentados en el lugar en el que los policías fueron asesinados. Tribunal de Ética sanciona a Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por el partido Arena, fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental con $3,000 por haber utilizado recursos de la alcaldía para fines personales. Durante el año 2017, habría autorizado el uso de vales para el suministro de combustible de los vehículos que serían de su propiedad y uno propiedad de su hija, sin existir evidencia que dichos vehículos se utilizaron para fines de servicio institucional, dice la resolución. Esto va en contra del artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece el deber ético de utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales, para los cuales están destinados. Navas sería la segunda alcaldesa en funciones sancionada este año, luego de Jennifer Juárez, alcaldesa de Apopa por el partido Nuevas Ideas, quien fue sancionada por participar en la contratación de un familiar en la comuna. La tormenta tropical Bonnie ocasionará lluvias desde el sábado en El Salvador. Las autoridades salvadoreñas mantienen bajo vigilancia a la tormenta tropical Bonnie, que se dirige hacia el Caribe centroamericano y podría fortalecerse a huracán durante el fin de semana. Hasta las 5 de la tarde de ayer, este sistema todavía se conocía como potencial ciclón tropical 2, pero en la mañana de este viernes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que se fortaleció y pasó a denominarse tormenta tropical Bonnie. Para este viernes, Bonnie ocasionará fuertes lluvias en Nicaragua y Costa Rica, donde se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazaría la vida. En la medida en que se mueva por el territorio nicaragüense, El Salvador comenzará a percibir un aumento de la nubosidad y de la velocidad del viento, dijo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se emitió alerta verde a nivel nacional debido a estas condiciones climatológicas. Es probable que durante la madrugada del sábado 2 de julio se tengan lluvias débiles a moderadas sobre la zona costera de la zona oriental y vientos con velocidades entre los 40 a 60 km por hora aproximadamente, según Medio Ambiente. En noticias internacionales, Estados Unidos aumentará su presencia militar en Europa como parte del rearme de la OTAN. Estados Unidos ampliará su presencia militar en toda Europa como parte del nuevo concepto estratégico anunciado este miércoles por la OTAN. En la cumbre que se está celebrando en Madrid, se anunció que Polonia acogerá un cuartel general permanente de la alianza y se enviarán nuevos buques de guerra estadounidenses a España, aviones de combate a Reino Unido y tropas terrestres a Rumanía. La OTAN es hoy más necesaria que nunca, afirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde la capital española. La organización está llevando a cabo su mayor rearme desde la Guerra Fría, declaró su secretario general, Jens Stoltenberg. El nuevo plan implica más de 300.000 soldados altamente preparados para el próximo año, frente a los actuales 40.000. El anuncio de Estados Unidos significa que ampliará su presencia en todo el continente, aunque particularmente en Europa del Este. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy.